¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que recalientas la comida que guardaste en tu refrigerador, no solo estás calentando sobras, sino activando reacciones químicas invisibles que podrían estar afectando tu salud a largo plazo sin que te des cuenta? Millones de personas en todo el mundo hacen esto todos los días sin pensarlo dos veces. Asumen que mientras la comida esté caliente, está segura, pero la ciencia moderna está empezando a mostrar una realidad mucho más compleja y silenciosa, una realidad que no se percibe con el olfato, ni con el sabor, ni con la vista, pero que ocurre a nivel molecular dentro de los alimentos y luego dentro del propio cuerpo humano. Cada día, miles de millones de personas recalientan sus comidas sobrantes, confiando en que el calor elimina cualquier riesgo. Sin embargo, ese supuesto de seguridad total está siendo cuestionado por investigaciones recientes. Un dato que debería hacer reflexionar a cualquiera es el siguiente. Aproximadamente 1 de cada 6 casos de cáncer en el mundo se asocia con factores dietéticos, y dentro de ellos no solo importa lo que se come, sino también cómo se almacena, se cocina y se recalienta. Estudios publicados en revistas científicas como A Cancer Journal for Clinicians, señalan que los hábitos alimenticios deficientes representan el segundo factor de riesgo modificable más importante para el cáncer a nivel global, solo detrás del tabaco. Esto no significa que la comida sea veneno, sino que ciertos procesos repetidos en el tiempo pueden generar compuestos que el cuerpo no maneja fácilmente. El problema es que estos cambios no son evidentes. No hay olor extraño, no hay sabor diferente, no hay señal visible de alerta. Sin embargo, dentro de los alimentos ocurren transformaciones químicas silenciosas cuando son cocinados, almacenados y luego recalentados. Sustancias como radicales libres, productos finales de glicación avanzada, nitrosaminas y compuestos derivados de la oxidación de grasas pueden formarse o incrementarse bajo ciertas condiciones. Estas moléculas han sido ampliamente estudiadas por su capacidad de interferir con procesos celulares normales, generar inflamación crónica y, en algunos casos, dañar el ADN. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado algunos de estos compuestos relacionados con el procesamiento térmico de alimentos como carcinógenos del grupo 1 o del grupo 2A, lo que significa que existe evidencia suficiente o probable de su relación con el desarrollo de cáncer en humanos. Lo más importante de todo esto es que no estamos hablando de hábitos extremos o dietas inusuales. Estamos hablando de alimentos cotidianos que millones de personas consideran saludables. Arroz, pollo, verduras de hoja verde y huevos. Son alimentos que forman parte de dietas equilibradas en todo el mundo, recomendados por nutricionistas y médicos. Sin embargo, el problema no está en el alimento en sí, sino en lo que ocurre cuando ese alimento ya cocido se enfría, se almacena durante horas o días, y luego se vuelve a calentar. Para entender esto correctamente, primero hay que comprender qué sucede a nivel químico cuando un alimento se cocina por primera vez. Durante la cocción inicial, el calor provoca transformaciones esperadas y necesarias. Las proteínas cambian su estructura, los almidones se gelatinizan y las grasas se emulsifican. Estos procesos hacen que los alimentos sean más digeribles y seguros, en términos generales. Pero cuando ese mismo alimento se enfría y se vuelve a calentar, ya no estamos repitiendo el mismo proceso, sino iniciando reacciones completamente nuevas. La química del alimento cambia porque su estructura ya ha sido alterada previamente. Uno de los procesos más importantes es la oxidación. Cuando los alimentos cocidos están expuestos al oxígeno durante el almacenamiento, especialmente en el refrigerador, las grasas y proteínas comienzan a degradarse lentamente. Al volver a aplicar calor, esta degradación puede acelerarse, formando compuestos como peróxidos lipídicos y malondialdehído, sustancias que han sido estudiadas por su capacidad de dañar estructuras celulares, incluyendo el ADN. Otro proceso relevante es la reacción de Maillard, responsable del color dorado y el sabor característico de muchos alimentos cocinados. Sin embargo, cuando se repite el calentamiento de forma excesiva, esta reacción puede generar productos finales de glicación avanzada, conocidos por su relación con procesos inflamatorios crónicos en el cuerpo, un entorno biológico que favorece el desarrollo de enfermedades complejas con el tiempo. También existe un tercer mecanismo relacionado con ciertos alimentos ricos en nitratos. Durante el almacenamiento, bacterias presentes de forma natural pueden transformar estos nitratos en nitritos y posteriormente, bajo ciertas condiciones de calor,
Estos pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos que han sido clasificados como potencialmente carcinogénicos. Estas tres vías químicas, oxidación, glicación y formación de nitrosaminas, son clave para entender por qué el recalentamiento de algunos alimentos no es un proceso neutro, sino un cambio químico real que puede modificar su impacto en el organismo. Con esta base científica en mente, podemos empezar a analizar los alimentos específicos que más frecuentemente se recalientan en los hogares y que, según la investigación, pueden comportarse de manera más problemática de lo que la mayoría imagina. El primero de ellos es el arroz, uno de los alimentos más consumidos del planeta y parte fundamental de la dieta de más de 3.000 millones de personas. El arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo, un alimento básico que sostiene la dieta diaria de miles de millones de personas. En muchos hogares, especialmente en Asia, América Latina y otras regiones, es completamente normal cocinar grandes cantidades de arroz, guardarlo en el refrigerador y luego recalentarlo al día siguiente o incluso varios días después. A simple vista, parece un hábito práctico, económico y completamente inofensivo. Sin embargo, lo que ocurre dentro de ese arroz después de ser cocinado y almacenado es mucho más complejo de lo que la mayoría de las personas imagina. El principal problema del arroz no comienza necesariamente en el momento del recalentamiento, sino durante el tiempo de almacenamiento. Cuando el arroz cocido empieza a enfriarse y permanece a temperatura ambiente o incluso en condiciones de refrigeración inadecuadas, puede convertirse en un entorno ideal para el desarrollo de una bacteria llamada Bacillus cereus. Esta bacteria no es algo extraño o exótico, sino que está naturalmente presente en el arroz crudo desde el inicio. El proceso de cocción puede destruir muchas bacterias, pero no siempre elimina sus esporas resistentes al calor, que pueden sobrevivir y reactivarse posteriormente. Cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, comienzan a multiplicarse y a producir toxinas. Y aquí es donde surge una de las preocupaciones más importantes. Aunque el recalentamiento puede matar a las bacterias activas, no siempre destruye las toxinas que ya han sido liberadas. Estas toxinas son resistentes al calor y pueden permanecer en el alimento incluso después de ser calentado nuevamente. Esto significa que el riesgo no desaparece por completo con el microondas o la estufa. Una de las toxinas asociadas a Bacillus cereus ha sido estudiada por su capacidad de interferir con procesos celulares básicos, incluyendo el funcionamiento de las mitocondrias, que son responsables de la producción de energía dentro de las células. Cuando las mitocondrias se ven afectadas de manera repetida o crónica, el equilibrio celular puede alterarse. Aunque esto no significa que comer arroz recalentado ocasionalmente cause una enfermedad inmediata, sí plantea una preocupación sobre la exposición repetida a lo largo del tiempo y sus posibles efectos acumulativos en la salud celular. Además del aspecto bacteriológico, existe otro punto que rara vez se discute: la transformación de los carbohidratos durante el recalentamiento. El arroz, al ser rico en almidón, puede experimentar cambios en su estructura cuando es cocido, enfriado y luego recalentado. Parte de estos procesos puede favorecer la formación de compuestos como la acrilamida, una sustancia que se produce cuando ciertos azúcares reaccionan con aminoácidos bajo altas temperaturas. La acrilamida ha sido clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un posible carcinógeno para los humanos, lo que significa que existe evidencia suficiente en estudios experimentales y animales para considerar su potencial riesgo. El punto clave aquí no es generar miedo, sino entender que el arroz no es simplemente seguro o peligroso, sino que su comportamiento cambia dependiendo de cómo se manipula después de la cocción, el tiempo de enfriamiento, la velocidad con la que se refrigera y la forma en que se recalienta pueden influir significativamente en su estabilidad química y biológica. Por eso, los expertos en seguridad alimentaria recomiendan prácticas muy específicas cuando se trata de arroz cocido. Una de las más importantes es enfriarlo rápidamente después de la cocción, en lugar de dejarlo a temperatura ambiente durante largos periodos. Otra recomendación clave es refrigerarlo lo antes posible y consumirlo dentro de un plazo corto, idealmente en 1 o 2 días. También se sugiere evitar recalentar el arroz múltiples veces, ya que cada ciclo de calentamiento y enfriamiento puede aumentar la degradación de su calidad y estabilidad. El arroz es solo el primer ejemplo de cómo un alimento cotidiano puede cambiar su comportamiento químico y biológico
después de ser cocinado y almacenado. Sin embargo, no es el único. De hecho, algunos de los alimentos más recomendados en dietas saludables, como el pollo, pueden presentar otros tipos de transformaciones cuando se recalientan, especialmente en relación con las proteínas y la formación de compuestos específicos que han sido ampliamente estudiados en la literatura científica. El pollo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo cuando se habla de proteínas magras. Está presente en casi todas las dietas modernas, desde planes de pérdida de peso hasta programas de nutrición deportiva. Médicos, nutricionistas y entrenadores suelen recomendarlo por su alto contenido de proteínas, su bajo nivel de grasa en comparación con otras carnes y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, lo que casi nadie considera es que el comportamiento del pollo cambia significativamente cuando ya ha sido cocinado, almacenado en refrigeración y luego recalentado. El punto clave no es el pollo en su estado fresco, sino lo que ocurre cuando sus proteínas son expuestas a altas temperaturas por segunda o incluso tercera vez. Durante la primera cocción, las proteínas del tejido muscular se desnaturalizan, es decir, cambian su estructura para volverse más digeribles. Pero cuando ese mismo alimento vuelve a ser calentado, especialmente a temperaturas elevadas, se activan nuevas reacciones químicas que no ocurren de la misma manera en la cocción inicial. Una de las reacciones más estudiadas en este contexto es la formación de aminas heterocíclicas, conocidas como HCA. Estas sustancias se generan cuando las proteínas animales, especialmente en carnes como el pollo, se exponen a altas temperaturas durante el cocinado intenso o el recalentamiento. Lo importante aquí es que las HCA no son simples subproductos inofensivos. En estudios de laboratorio, se ha observado que pueden sufrir metabolización en el hígado y transformarse en compuestos reactivos capaces de interactuar directamente con el ADN. Cuando estas moléculas reactivas se unen al material genético de las células, pueden generar mutaciones. Y aunque una mutación aislada no significa necesariamente enfermedad, la acumulación de mutaciones en genes críticos, como los genes supresores de tumores, es uno de los mecanismos fundamentales asociados al inicio del desarrollo del cáncer. Este proceso no ocurre de forma inmediata, sino de manera progresiva, a lo largo de años de exposición repetida. Diversos estudios epidemiológicos han analizado la relación entre el consumo frecuente de carnes bien cocidas o recalentadas y ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, investigaciones publicadas en revistas de carcinogénesis han encontrado asociaciones entre el consumo elevado de aves cocinadas a altas temperaturas y un aumento en el riesgo de cáncer colorectal. Otras investigaciones realizadas por instituciones académicas como la Escuela de Salud Pública de Harvard también han explorado vínculos entre el consumo frecuente de carnes procesadas o recalentadas y un mayor riesgo de cáncer de páncreas, una de las formas más agresivas de esta enfermedad. Es importante entender que estos estudios no afirman que comer pollo cause cáncer de forma directa o inmediata. Lo que muestran es una relación estadística entre patrones de consumo y riesgo a largo plazo, especialmente cuando el alimento se prepara de formas que favorecen la formación de estos compuestos químicos. Además de las HCA, el recalentamiento del pollo también puede contribuir a la oxidación de grasas presentes en la carne. Aunque el pollo es considerado una carne magra, todavía contiene lípidos que, cuando son expuestos repetidamente al calor, pueden degradarse y formar compuestos como aldehídos reactivos. Estos compuestos han sido estudiados por su capacidad de inducir estrés oxidativo en las células, un proceso que puede afectar el equilibrio interno del organismo y favorecer condiciones inflamatorias crónicas. El estrés oxidativo no es un concepto menor. Se trata de un estado en el que el cuerpo produce más radicales libres de los que puede neutralizar. Cuando este desequilibrio se mantiene durante largos periodos de tiempo, puede contribuir al daño celular acumulativo. Este tipo de daño es uno de los factores biológicos que los investigadores consideran relevantes en el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Por esta razón, la forma en que se almacena y recalienta el pollo no es un detalle trivial. No se trata solo de sabor o textura, sino de cambios químicos que ocurren dentro del alimento después de su cocción inicial. Cada ciclo de recalentamiento puede aumentar la exposición a estos subproductos, especialmente si se utilizan temperaturas muy altas o métodos de calentamiento rápido, como el microondas sin control adecuado del tiempo. Esto no significa que el pollo deba eliminarse de la dieta. Lo que la evidencia sugiere es que la forma de preparación y consumo
puede marcar una diferencia importante. Consumirlo fresco, evitar recalentarlo repetidamente y utilizar métodos de cocción más suaves puede reducir la formación de estos compuestos. Después del pollo, el siguiente grupo de alimentos es aún más sorprendente. Se trata de vegetales de hoja verde como la espinaca, alimentos que casi todo el mundo asocia con salud absoluta, vitaminas y protección contra enfermedades. Sin embargo, su comportamiento después del almacenamiento y recalentamiento es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. La espinaca es uno de los alimentos más recomendados dentro de cualquier dieta saludable. Se le asocia con fortaleza, energía, prevención de enfermedades y una alta densidad de nutrientes. Contiene hierro, ácido fólico, magnesio, antioxidantes y una amplia variedad de compuestos bioactivos que contribuyen al funcionamiento general del organismo, junto con otras verduras de hoja verde como la acelga, la lechuga, el apio o la remolacha. Es considerada por nutricionistas y médicos como una base fundamental de la alimentación moderna saludable. Sin embargo, lo que casi nunca se menciona es que estos mismos vegetales pueden comportarse de manera diferente cuando son cocidos, almacenados en refrigeración y luego recalentados. El punto crítico en la espinaca no está en su consumo fresco ni en su cocción inicial, sino en lo que ocurre durante el almacenamiento. La espinaca pertenece a un grupo de vegetales que contienen de forma natural altos niveles de nitratos. En condiciones normales, estos nitratos no representan un problema e incluso pueden tener efectos beneficiosos en la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular. El problema comienza cuando la espinaca cocida se deja almacenada durante varias horas o días, especialmente en el refrigerador. Durante este periodo de almacenamiento, las bacterias presentes de forma natural en los alimentos pueden comenzar a transformar los nitratos en nitritos. Este proceso no es visible, no altera necesariamente el sabor del alimento y puede ocurrir de manera gradual. Cuando posteriormente esa espinaca es recalentada a altas temperaturas, los nitritos pueden reaccionar con otros compuestos presentes en el alimento, especialmente aminoácidos, dando lugar a la formación de nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos que han sido ampliamente estudiados en la literatura científica por su potencial carcinogénico. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado varias de estas sustancias dentro del grupo de compuestos con evidencia suficiente o probable de relación con el cáncer en humanos. Estudios en animales han demostrado que incluso dosis relativamente bajas de ciertas nitrosaminas pueden inducir cambios celulares relacionados con el desarrollo de tumores. En términos epidemiológicos, una exposición elevada a nitrosaminas ha sido asociada con un mayor riesgo de cáncer gástrico, esofágico y colorectal. Aunque estos riesgos dependen de múltiples factores, incluyendo la dieta general y el estilo de vida, la evidencia ha sido lo suficientemente consistente como para que organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hayan emitido advertencias sobre el consumo de nitratos y nitritos en alimentos, especialmente en relación con su transformación bajo ciertas condiciones de almacenamiento y calentamiento. Lo más preocupante de la espinaca no es su perfil nutricional, que sigue siendo altamente positivo, sino la paradoja que representa. Un alimento considerado extremadamente saludable puede convertirse en un vehículo de compuestos potencialmente dañinos si se manipula de forma inadecuada después de la cocción. Este contraste es lo que hace que muchas personas no sospechen del riesgo, ya que la percepción general es que los vegetales de hoja verde son siempre beneficiosos sin excepción. Por eso, el manejo de estos alimentos después de su cocción es tan importante como su consumo en sí. Mantenerlos refrigerados durante largos periodos y luego recalentarlos repetidamente puede aumentar la probabilidad de formación de estos compuestos. En cambio, su consumo fresco o inmediatamente después de la cocción reduce significativamente estos procesos químicos secundarios. Después de analizar la espinaca, el último alimento de esta lista es quizás el más inesperado de todos. No se trata de una carne, ni de un vegetal, ni de un carbohidrato básico. Se trata de un alimento que millones de personas consideran uno de los más completos y seguros desde el punto de vista nutricional, pero que también puede experimentar cambios importantes cuando se recalienta: los huevos. Los huevos son considerados uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Contienen proteínas de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales,
además de nutrientes clave como colina, selenio, vitaminas del grupo B y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que contribuyen a la salud ocular y celular. Por esta razón, los huevos son recomendados ampliamente en dietas equilibradas, planes de entrenamiento y alimentación general en todo el mundo. Sin embargo, como ocurre con otros alimentos, su comportamiento cambia cuando ya han sido cocinados, almacenados y posteriormente recalentados. El principal punto de atención en los huevos recalentados está en su contenido de grasas y proteínas. Aproximadamente una parte significativa de la grasa del huevo se encuentra en la yema, donde también están concentrados varios compuestos bioactivos. Durante la primera cocción, estas grasas sufren un proceso inicial de oxidación, lo cual es normal en cualquier alimento sometido al calor. Sin embargo, cuando los huevos cocidos son refrigerados y luego recalentados a altas temperaturas, se produce una oxidación secundaria más intensa. Este segundo proceso de oxidación puede generar compuestos como aldehídos reactivos y productos derivados del colesterol oxigenado, conocidos como oxisteroles. Estos compuestos han sido estudiados en la literatura científica por su potencial efecto proinflamatorio y su capacidad para interactuar con las células, de formas que pueden afectar su funcionamiento normal. En particular, los oxisteroles han llamado la atención de los investigadores por su posible relación con procesos celulares asociados a enfermedades crónicas. El término más importante aquí es genotóxico, que se refiere a sustancias capaces de dañar el material genético dentro de las células, es decir, el ADN. Cuando el ADN se ve afectado de manera repetida o significativa, aumenta el riesgo de mutaciones celulares. Estas mutaciones, acumuladas con el tiempo, son uno de los factores biológicos que pueden contribuir al desarrollo de cáncer. Aunque el consumo ocasional no representa un riesgo inmediato, la preocupación científica se centra en la exposición repetida a lo largo de años. Además de la oxidación de grasas, los huevos recalentados también presentan cambios en sus proteínas. Cuando se someten a calor intenso por segunda vez, las proteínas pueden experimentar una desnaturalización adicional y formar enlaces cruzados que dificultan su digestión. Esto no solo afecta la forma en que el cuerpo procesa el alimento, sino que también puede aumentar la producción de estrés oxidativo en el sistema digestivo, especialmente en el revestimiento intestinal. El estrés oxidativo en el intestino es un tema relevante en la investigación moderna, ya que se ha relacionado con la inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Esta inflamación persistente es uno de los factores que los científicos consideran relevantes en el desarrollo de enfermedades como el cáncer colorectal, una de las formas más comunes de cáncer a nivel mundial. Por esta razón, los expertos en seguridad alimentaria suelen recomendar consumir los huevos recién cocinados siempre que sea posible. Si se almacenan, lo ideal es hacerlo de forma adecuada y evitar recalentamientos agresivos. En algunos casos, se sugiere consumirlos fríos o calentarlos suavemente para minimizar cambios estructurales en sus proteínas y grasas. Al observar en conjunto todos los alimentos analizados, el arroz, el pollo, la espinaca y los huevos, aparece una idea central. No se trata de eliminar estos alimentos de la dieta, ni de verlos como peligrosos por sí mismos, sino de entender que la forma en la que los almacenamos y recalentamos puede alterar su composición química de maneras que la mayoría de las personas nunca ha considerado. La ciencia detrás de estos procesos no es nueva ni oculta. Está publicada en estudios revisados por pares y respaldada por organismos internacionales de salud. Sin embargo, rara vez se traduce en información práctica accesible para el público general. Millones de personas toman decisiones sobre su alimentación todos los días sin conocer estos detalles, no por negligencia, sino simplemente porque esta información casi nunca llega a la conversación cotidiana. Y ahí está el verdadero punto de este análisis. No es generar miedo hacia la comida, sino conciencia sobre procesos invisibles que ocurren en algo tan cotidiano como recalentar una comida. Porque al final, la salud no depende solo de lo que comemos, sino también de cómo tratamos lo que comemos después de cocinarlo.